¿Y cómo ves el futuro de Massa? Que obviamente sería por edad, generacionalmente, un candidato en algún momento a que vos tengas que competir con él si es que su futuro político fuese el de hoy. A mí me parece que está buenísimo entender, y lo apliqué para mí siempre y lo aplico para los demás, entender la política no desde la lógica del personalismo, sino de una construcción colectiva. En la medida en que se pueda generar una construcción colectiva, creo que Sergio, cualquier dirigente que esté o no esté revistando, por decirlo de alguna manera, institucionalmente en el Partido Justicialista, es valiosísimo para esta construcción. Pero vuelvo a decir lo mismo que te dije recién, es vital para mí entender que es más importante la construcción de algo colectivo que ampliar un espacio para fortalecer una candidatura. Ahora, vos mencionabas recién, por ejemplo, personas como Sabatella que siempre se vean autodefinidos como antiperonistas, y en el caso de Massa, él tiene a Stolbizer, que también se ha autodefinido como antiperonista. Por eso digo, el parámetro, lo puse como ejemplo de parámetro de pertenencia. Si aparte de ser antiperonista tiene el parámetro de pertenencia de qué es ser peronista, estamos perdidos. A eso me refería como ejemplo. No, qué sé yo, con la propia Stolbizer. Inclusive personalmente siempre tuve una relación muy buena, pero yo creo que es mucho más grande que el peronismo. Por eso, en esa coalición, para decirlo de alguna manera, ¿vos ves a personas como Stolbizer también dentro? Sería buenísimo, sería buenísimo. Pero por eso digo, creo que lo que me importa, esencial, me parece súper interesante. O sea, ¿crees que son fuerzas que comparten esa preocupación que vos decís más social? Tenemos una lógica de pertenencia, que es lo que en alguna medida nos dividió durante un tiempo, el poco apego de las sucesivas conducciones del peronismo hacia una institucionalidad más vigorosa. Sí, el método, en realidad compartían la misma preocupación por las personas más carenciadas, lo diferenciaba era el método. En la medida que el método cambie, desaparece el problema. Es posible que nos acerquemos a unos y que nos alejemos de otros. ¿Se imaginas una Argentina dividida en dos sectores en las que la diferencia, ese bipartidismo, lo construya, resuelto el tema del método, lo construya gente con más preocupación en lo social y menos preocupación en lo social? Exactamente, y saliendo de prejuicios, digamos, todos creo que caemos en un prejuicio casi adolescente respecto de estigmatizar al que piensa diferente, ¿no? Yo puedo competir con la gente del gobierno que piensan diferente, pero puedo, volviendo al origen de nuestra charla, al inicio de nuestra charla, perdón, es sin la lógica amigo-enemigo. Entonces, en esto estoy de acuerdo contigo, en esto no, bueno, de este tema no hablemos. Imagínalo ontológicamente, tenemos que construir nuevas categorías de la política, ¿no? Vos marcabas antes de que la política cambió, la sociedad cambió, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías cambiaron. Entonces, se construyen nuevas categorías. Si hubiese oficialismo y oposición que pudiese uno controlar al otro y sucederse y tener la suficiente fuerza para, si se pierde, luego controlar al siguiente y reforzarse para volver, y se crea esa idea de check and balance, para eso tendría que haber algún grado de identidad entre dos sectores. Correcto. Las identidades anteriores, el peronista y radical, probablemente queden en desuso, entonces tenemos una en Cambiemos y habría que crear otra que es la que vos estás planteando. Que tiene mucho que ver con el peronismo, después veremos. Con un factor del peronismo que era la preocupación más social, de la justicia social. Entonces podrías decir que corregido lo que el peronismo tenía de inconveniente con otros sectores que defendían también la justicia social, pero estaban en desacuerdo con los métodos, lo lógico sería, estamos imaginando juntos, sería que el socialismo se sumase a esa alianza. Podamos caminar juntos, más que sumarse unos a otros, me parece que en términos de respeto. Pero más allá de las palabras, que sean esa coalición que vaya a enfrentar a Cambiemos en el futuro. No tengo ninguna duda, sería lo esperable. Porque en alguna medida, ¿qué pasó? El peronismo se construyó con obviamente, como su nombre lo indica, con una sólida referencia personalista al fundador de nuestro movimiento, en un contexto de un mundo en la segunda mitad del siglo pasado, en donde el apego hacia
una muy sólida institución, digamos, la Argentina, para mí, ¿no? La proto-Argentina de 1810 hasta el 53 y luego sigue, se clasificó en dos corrientes de pensamiento claramente, fueron cambiando de nombres. Hubo una especie de fuerza conservadora fuertemente institucional, casi antirreformista, y otra casi revolucionaria, clara, casi antiinstitucional, digamos. Fuimos cambiando los nombres. Alguna vez fueron conservadores y radicales, otra vez fueron peronistas y radicales, pero siempre se dio que la esencia la construían, la esencia de las categorías las construía unos que defendían la institucionalidad y otros que decían, esto de la institucionalidad es un verso de claro, los que más tienen para perpetuar sus privilegios. Tal cual, muy así bien. Funcionó. Esa lógica parece que ahora cambia. Sí, para mí esa lógica debe de cambiar. Algo tiene que construir los dos Yo creo que el peronismo campos. tiene toda la potencialidad para construir eso. Como te digo, no solo el peronismo, acompañado de muchas otras fuerzas, pero más allá de la obsesión. Pero que hay que correr, que ya institucional o no institucional no alcanza para marcar ese grupo de pertenencia. Sí. Que hay que poner foco en el tema de lo social. En el tema que hoy esencialmente requiere la mayor atención de los argentinos y particularmente de lo que tenemos responsabilidad institucional. O sea, está bien, acabamos de conocer indicadores de pobreza, mejoró, si tenemos que decir, no vemos la foto y vemos la película, decimos, bueno, estamos mejor, buenísimo, pero claramente estamos en una situación todavía de un país injusto, inequitativo, fuertemente excluyente en algunas cuestiones, sobre todo a nivel regional y demás, que requieren de empezar a pensar en otras cosas, ¿no? ¿Y cuál ves, así como te pregunté el futuro de Massa, cómo ves el futuro de Randazzo? Y lo que está construyendo. También creo que es un dirigente muy valioso, igual que lo es Sergio, que pueden ser claramente parte de una construcción como esta, porque es totalmente compatible, totalmente. El peronismo de Córdoba, al ser el más anti-K y también terminar siendo anti-Scioli, en la integración de la Sota con el Frente Renovador de Massa en las últimas elecciones, ¿es un peronismo distinto? ¿Es un peronismo rara avis? No, es peronismo. Para mí, vuelvo a esa clásica costumbre nuestra de los peronistas de aplicar el peronómetro. Me parece que hay una construcción política que también, si uno mira hacia adentro de Córdoba, advierte que no es solo el peronismo. Unión por Córdoba tiene componentes que no son solamente con mucho vecinalismo, con mucha participación, que es una fuerza súper interesante. Y por cierto, una provincia importantísima como Córdoba, de las más importantes de la Argentina, ¿no? El hecho de que Schiaretti haya perdido estas elecciones lo debilita, hay un tema generacional ahí con De la Sota y Schiaretti. ¿Qué pasa en Córdoba? Yo no veo que debilite. Está bien, obviamente, siempre nosotros miramos en la corta, sí, probablemente las acciones suben y bajan, pero en la mirada muy cortita. En una construcción a mediano plazo como la que creo que necesita hacer el peronismo, es casi una anécdota el resultado de una primaria, casi de una general, ¿no? Ahora, se le achaca a Córdoba en particular, el peronismo de Córdoba en particular, que al ser el más antica, finalmente terminó siendo funcional a que Macri tuviera la mejor performance de todas, tanto en las elecciones del 2015 como esta, que en realidad terminó siendo funcional a un triunfo de Cambiemos en la provincia, y se supone que las posibilidades que tiene Cambiemos de ganar la gobernación de Córdoba dentro de 2 años no son menores. Sí, bueno, lo que pasa es que... O sea, a ver, te lo pongo en estos términos. Hay una figura que se usa, el puercoespín, que como todos los mamíferos, cuando duermen necesitan generarse calor, amucharse. Entonces, el problema es que se pinchan, tienen que estar a una suficiente cantidad de distancia como para darse calor, pero no pincharse. Eso pasaría con Macri, hay que estar lo suficientemente cerca, pero no tan cerca como para quemarse. No, yo lo que creo es que más que de Macri hay que ayudar a que la Argentina vaya para adelante. ¿Eso lo va a potenciar a Macri? Seguro que sí, porque lo que queremos es que la Argentina le vaya bien. Pero, en definitiva, yo creo que no hay que tener complejo, por decirlo de alguna manera.
si uno está seguro de lo que piensa y de a dónde va, y uno no tiene complejo de caminar un poco más cerca, un poco más lejos del de al lado, porque si tu parámetro referencial es lo que vos pensás y no es la distancia que tenés con el de al lado, ahora, y habrá cosas que te acercarán y cosas que te alejarán. Alguna reflexión tiene que merecer el hecho de que, siendo Córdoba la provincia más anticá de todas, terminó siendo la provincia más macrista y gobernada por el peronismo, ¿no? Claro, bueno, pero también habrá que pensar en todas las provocaciones que desde en ese momento el peronismo institucionalizado, por alguna manera, hubo con Córdoba, digamos. Entonces, si parecía, bien mirado desde afuera, que había una especie de ensañamiento contra Córdoba, y los cordobeses, sobre lo que más hay en Córdoba es cordobesismo, más que peronismo, macrismo, kirchnerismo y todo, hay cordobesismo. Y la provocación de la construcción política que condujo Cristina Kirchner en su momento hacia los cordobeses fue tan fuerte que me parece que era inevitable ese desenlace, me parece. Una de las diferencias del peronismo de Córdoba con vos, que como marcabas antes tampoco tenías una relación cercana con el kirchnerismo, es que vos apoyaste la candidatura de Scioli Sí. y Córdoba, el peronismo de Córdoba no. ¿Cómo fue tu relación con ese Scioli candidato a presidente? Él siempre recuerda en un reportaje anterior cuando vos fuiste a Estados Unidos y que él te pidió que transmitieras el mensaje de que en el caso de ser presidente también buscaría la solución del acuerdo con los holdouts, y creo que lo acompañaste durante la campaña todo el tiempo. Sí, acompañé. Yo pensaba que era una buena alternativa, era una buena transición para que un peronismo salga de un lugar en donde estaba para ir hacia otro. Me parecía que el candidato indicado era él. Creo que nos faltó en alguna medida poder mostrarle al pueblo argentino que quien iba a conducir la Argentina podía ser él y no el kirchnerismo, digamos, residual. Y me parece que, bueno, naturalmente las cosas, como es obvio, no salieron como pensábamos. ¿Vos ¿no? creías que iba a poder conducir él y no el kirchnerismo? Debía de ser así y trabajé para que eso sea así. Claramente no me fue bien ni a mí ni a ninguno de nosotros. ¿no? ¿Es cierto que vos le recomendabas que se separase más de Cristina? Sí, yo lo que siempre planteé, inclusive la propia anécdota que vos contabas, que contó Daniel en su momento, generó también una situación, porque mientras yo estaba haciendo eso en Estados Unidos, nuestro propio candidato a presidente acá negaba que yo tenga que ver, que mi posición política la comparte el candidato a presidente nuestro. Entonces creo que faltó imponer personalidad, faltó imponer, que no necesariamente significa pelear, a ver si me explico, o sea, significa demostrarle a la sociedad que uno está dispuesto a sostener posiciones. Bueno, cuando la gente vio que no estábamos dispuestos a eso, claramente eligió otra opción.